toda la cuestión y materia de derechos humanos. Sí, Juan Sebastián. El LIC afuera de la universidad ya se encuentra en la nueva edición y tiene un precio de 240 quetzales. Sí, más o menos ese precio era el que tenía, más o menos 200 y pico. Si ya está esa nueva edición en el mercado, pues sería muy importante. Es más, yo incluso si ya está, voy a también adquirirlo también, ¿verdad? Adquirirlo también al igual que ustedes para tener también la última edición y contemos con el mismo instrumento y no haya, adiós a mi 1.14. No se ataca, el taca-taca le vamos a decir aquí porque entonces, sí, bueno, está usted invirtiendo, le digo yo, en un código procesal penal, pero imagínese que usted logre aprenderlo bien y se dedica a esta área, eso no va a hacer nada, pues. Shish, 10 más puedo comprar, va a decir en su momento. Difícil decisión, dice Dana. Yo ni bono recibo porque quiero poner la cuesta lo que cuesta, dice. Bueno, esa es la sugerencia, obviamente, pues si ustedes pueden adquirirlo, pues háganlo. Si tienen un poco de dificultad, pues trabajen con su código penal, ¿verdad? Procesal penal. Es decir, no es un requisito y va a valer puntos o que si no lo tienen van a perder, ¿verdad? Es simplemente, pues, es el que sugerimos porque es bastante completo y bastante útil, como le digo, porque tiene muchas referencias bibliográficas, tanto del Código Penal, de la Constitución y de temas que de alguna manera nos sirven, pues, nos sirven bastante. Entonces, por ese motivo es que yo sugiero. Entonces, eso es lo que básicamente tenemos que tener a la mano. Constitución Política de la República de Guatemala, obviamente nuestro Código Penal, el Código Procesal Penal y obviamente de alguna manera tener, si quieren ustedes por ahí, cerca o no tan cerca, pues, pero sí, el tema de derechos humanos. Por suerte, ustedes derechos humanos, pues ya recibieron el curso de derechos humanos y ya tienen esto, ¿no? Ese de tal Fénix, compramos el de derecho constitucional. Logré leer completamente. Se me escapó antes de que terminara de leer. Compramos el de proceso constitucional y sí nos sirvió bastante. Está comentado y referencias. Pues yo creo que tienen el mismo modelo, el mismo método que tiene ese que ustedes compraban ya en Editorial Fénix. Parece que lo trabajan en similares situaciones. Por lo tanto, yo creo que sí, como le digo, sí vale la pena. Sí vale la pena. Porque como le digo, esos son documentos o instrumentos que a ustedes les van a servir para el curso. Es lo primero. Segundo, para su privado. Y tercero, para el ejercicio profesional. Ustedes, ese código, pues como le digo, ninguno de los que vamos o acudimos a las audiencias de materia penal abandonamos o dejamos en algún lado la Constitución. Ahí la cargamos. Y muchas veces las argumentaciones que hacemos también las fundamentamos en la Constitución de la República de Guatemala y obviamente muchas cosas. Así que eso es su sugerencia. Eso es lo que vamos de alguna manera a trabajar. De alguna manera, agradezco también el interés que se ha mostrado y que ya se incorporaron a la página de Facebook en el tema de Derecho Procesal Penal para este año, tanto de la sección I y también la H, porque ha habido bastante ya personas que se han incorporado y se han agregado a la página. Entonces, porque vamos a estar subiendo, sí, ya hace rato, ya hace rato que se están aceptando y entonces tal vez porque no hemos podido entrar y aceptarlos, ¿no? Pero sí, ya están y obviamente vamos a subir bastantes materiales. Tenemos bastantes presentaciones en PowerPoint, esquemas y todo, que de alguna manera las vamos a hacer, lo subimos precisamente a la página de Facebook. Entonces ahí es donde precisamente nosotros incorporamos todo el material que utilizamos. Y ya le digo, sí se ha elaborado bastante material
con el cual ustedes les puede ser muy útil, precisamente no solo, porque yo le digo, mi problema ha sido que no solo pienso para que ustedes ganen el curso, sino para que más adelante también ustedes ejerzan la profesión. Entonces, hay varios esquemas, varios modelos, varios axiomas que son necesarios que ustedes los tengan, porque eso en un momento determinado sirve para alegar, para fundamentar sus alegatos. No son simplemente, son para la clase, son para ganar el curso. No. Juan Sebastián Tejada nos informó de que ya efectivamente eso ya está en el mercado. ¿Es así, Juan Sebastián? No sé si usted podía nuevamente de hablarnos. Correcto, licenciado. Tiene un precio de 240. Yo lo adquirí el día de ayer y ya están las nuevas ediciones. Y sí, efectivamente ya está la nueva edición. Entonces, sí, efectivamente por la información, valiosa información, muy agradecido Juan Sebastián. Valiosa información, entonces está. ¿Podría decirnos en dónde para estar más seguros que sí van a entrar? De ser ahí por el organismo judicial también. Licenciado, es afuera de la universidad, en el toldo que está cabal en la entrada donde está la toma, sobre el periférico. En la entrada sobre el periférico, ahí es donde está precisamente, venden ese libro. Correcto, hay un toldo ahí donde siempre hemos comprado nosotros nuestros libros. Era la señora que tenía también la venta de libros enfrente del edificio. ¿Cómo se llamaba la señora esa? Uy, no recuerdo. Ahorita le digo porque tengo su número. Sí, yo también tenía el número de una señora que también vendía los libros. Janet, sí. Janet, correcto. Sí, exactamente. Entonces, ella también fue, sí, ella también nos los estuvo ofreciendo, incluso la vez pasada, hasta nos había anunciado que tenía hasta entrega a domicilio, nos había dicho. Entonces, es una gordita, ¿verdad, Janet? Blanquita. Así es. Sí. Entonces, sí, ella tenía su venta de libros prácticamente ahí en el primer nivel y ella vendía precisamente este tipo de cosas. Y entonces ahí comunicarse con ella o alguna manera y de repente todavía tiene ese su servicio que ella decía a domicilio, ¿verdad? Del Código Procesal Penal. Si no, yo creo que no esté, casi siempre en aquellas librerías que están cerca de la torre de tribunales también. Ahí, creo que también ahí por la octava avenida, por ahí, por la octava avenida, precisamente eso. Entonces, ¿qué edición es, Juan Sebastián? Pregunta ahí, Manuel. Ahorita le digo, licenciado. Dígame, licenciado, pues. Doctor, perdón. No se preocupe, eso no es nada. Son pajas. Uy, Kenneth Fabián, en lugar de que le ayude a ganar, que le ayude a aprender, sería cuando uno es estudiante, que le ayude a aprender, no solo a ganar el curso. Ay, por favor, tome nota de Kenneth Fabián, ahí lo vamos a tener en la mira. No con cariño, por cierto. Es la séptima edición, doctor. De séptima edición. Bueno, entonces Sí, sí es la séptima edición, está confirmado. Está confirmado que es la séptima edición, entonces efectivamente ahí es donde podrían ustedes adquirirlo. En la mira y no con cariño, exactamente, así es. Eso es uno. Otro documento que también lo tenemos, está en PDF y se sube, se recordará, doctor Alberto Mejía, algunas consideraciones sobre la víctima en el proceso penal guatemalteco. Es este. Este es el físico, ¿no? Entonces lo tenemos también ¿cómo se llama? En PDF, y eso se sube, porque hay algunos capítulos de este libro que resultan bastante importantes para esta primera parte del curso. El libro se llama Algunas consideraciones sobre la víctima en el proceso penal guatemalteco.
pero como le digo, tiene algunos aspectos generales que nos pueden ser útiles en su lectura. Yo aquí lo primero que veo es el capítulo 3, que tiene bastante información. Bueno, hay otras informaciones que también nos sirven, porque de alguna manera ahí está contemplado este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a subir. Otra cosa que hacemos es que, fíjense que con este modelo, que es como le digo, casi un sistema acusatorio, razonado, casi un sistema acusatorio. El modelo se parece mucho a las audiencias que ustedes miran en las películas, tanto inglesas, bueno, no digamos alemanas, también inglesas, que son similares los códigos, pues no similares, pero los procedimientos son similares. Es el mismo sistema anglosajón en que las audiencias, salvo el tema de juicio por jurados, que son por jurados, es muy similar a lo que tenemos nosotros como modelo de código procesal penal. El sistema procesal es muy parecido al sistema anglosajón. Entonces, nosotros lo que hacemos, incluso ponemos dentro de los trabajos que siempre tratamos de elaborar, les proponemos y les enviamos alguna película en donde se mire precisamente aspectos sobre el proceso penal, al proceso penal guatemalteco. Cuando ustedes miran la película, ven que algunas garantías procesales y algunas cuestiones que se alegan dentro del proceso son las mismas que nosotros tenemos regulados también en nuestro Código Procesal Penal. Son aspectos que también se alegan. Entonces, cuando ustedes miran la película y están empezando a aprender, están viendo las mismas instituciones. Entonces dicen ustedes, a la puchica, ¿qué nivel va? ¿Qué nivel en el que estamos nosotros? Entonces yo los pongo a ver algunas películas así, de estas con artistas y todo lo demás, y obviamente ahí se mira o se ve aspectos de derecho procesal penal. Entonces, en su oportunidad, pues nosotros les estaremos dando cuál es la película, los comentarios que tienen que hacer y van a encontrar y van a ver una gran similitud precisamente con nuestras normas procesales. Es decir, no hay mucha diferencia en la forma en que se dan nuestras audiencias también, en la forma en que se argumenta también, ¿verdad? Y el papel que debe de jugar precisamente el juez o el tribunal, porque aquí ya es un tribunal el que actúa, ¿no? Siempre y cuando la pena sea mayor de 5 años. Si es de mayor de 5 años en adelante, pues obviamente ya empieza a trabajar un tribunal, no un juzgado unipersonal, o sea, de un solo juez, sino que ya es el tribunal. O sea, hay 3 jueces precisamente en el tema. Y obviamente, por la misma estudios que yo realicé en Suecia, también son 3 jueces. Solo que allá la diferencia es que fíjense ustedes que allá dentro de los jueces hay un ciudadano. Hay un ciudadano. O sea, una persona no abogada que ha sido electa para integrar tribunales de primera instancia. Por lo tanto, esto es lo que se mira, es la participación del pueblo en la administración de justicia. Entonces, muchas veces en algunos tribunales, el único juez abogado es el presidente del tribunal. Los otros muchas veces son precisamente ciudadanos que se incorporan. Muy, muy, muy chica, ¿qué nivel, verdad? ¿Qué nivel? En cambio aquí todos los jueces son abogados, ¿no? Allá no, ¿verdad? Allá solo es un juez abogado y los otros 2 son ciudadanos que de alguna manera se incorporan. Fíjense ustedes. Es decir, tuvimos oportunidad también de asistir a juicios allá en Suecia dentro de esa formación en materia de derechos humanos que yo recibí y efectivamente estuvimos en una sala de juicios como público, precisamente viendo el proceso o esa audiencia que se estaba ventilando en tribunales. Muy interesante.
Pues ya le digo, entonces esos documentos y estas cosas las vamos a subir detrás de ahí en esa página a las cuales ustedes estamos solicitando su incorporación, porque va a ser de vital importancia para la información, no solo de carácter general, sino también los documentos y las presentaciones que de alguna manera van a ser subidas a esto. Y alguien escribió ahí, lo que me ayude es a ganar. Pues yo querería que no es solo a ganar, sino a aprender. Que sepa usted ser abogado, eso es lo que queremos que sea. Eso es lo que estamos formando aquí en la facultad, abogados. Así como se formó el abogato, ya vio, el abogato está bien formado, el gato, en cambio, usted solo quiere ganar el examen. No se aprende para ganar el examen, se aprende para poder ejercer eventualmente la profesión. Eso es la importancia precisamente, y eso es de la perspectiva que yo enseño o doy clases, ¿no? Que efectivamente sea de esa manera. Entonces, tenemos eso. De una vez les digo que prácticamente dentro de lo que a planificación o lo de lo que yo he planificado, de una vez, fíjense ustedes, desde este momento les aviso de que la primera parte del programa, del curso de Derecho Procesal Penal 1, es el que va a ser evaluado en el primer parcial. Eso es el primer, ¿cómo se llama? El primer parcial va a comprender precisamente esa primera parte. Entonces, tómenlo en cuenta desde ya, de manera que ustedes se pongan las pilas, ¿no? Y como les digo, ¿puede repetir otra vez, por favor? Sí, la primera parte del programa de curso de Derecho Procesal Penal 1, la primera parte del programa, es lo que va a ser evaluado en el primer parcial. Miren desde qué momento les estoy avisando ya para que no vaya a haber sorpresas. Que no vayan a haber sorpresas. Toda esa primera parte se va a desarrollar precisamente. Eso es al menos lo que yo tengo planificado bueno, siempre lo he planificado de esa manera, la primera parte. Eso es lo que vamos a evaluar. La evaluación, como les digo, seguimos con el mismo sistema de evaluación. ¿Cuál es el sistema de evaluación? Selección múltiple. O sea, selección múltiple, en lo cual ustedes tienen que tener bastante cuidado, leer cuidadosamente, como siempre, para saber cuál es la que van a subrayar. Es decir, leer bien la pregunta, lo que toda la vida se les ha dicho, y al momento de subrayar, pues tengan precisamente bastante cuidado. Y obviamente, ya saben ustedes que el modelo o el sistema que nosotros adoptamos del sistema de selección múltiple es que normalmente tienen 1 minuto por cada pregunta que tienen. Desde ya, como le digo, sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. Así que ya ustedes váyanse preparando para sus temas estos. Entonces, el examen es de selección múltiple. Como le digo, manejamos la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Esos son los temas que nosotros manejamos. Entonces, eso es lo que tenemos que estar bastante atentos. Entonces, eso es en cuanto a generalidades, ¿no? En cuanto a algunos aspectos, o sea, comerciales, como siempre les he dicho, que va a ser necesario que ustedes estén atentos y prestos y dispuestos, porque ya les digo, eso va a comprender precisamente esto. Obviamente, lo que aprendimos antes es importante. Si ustedes saben manejar el derecho sustantivo, que es lo que nosotros llamamos también derecho penal de fondo, así es, derecho penal de fondo, el derecho penal sustantivo. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es del derecho penal de forma. ¿Cómo es el procedimiento?
Ya pues nosotros tratamos de aprender qué es delito, cómo se determina la tipicidad, cómo se califican los delitos, cuál es la pena que probablemente podría aplicarse de esta persona. Pero en este caso lo que tenemos es precisamente cómo hacemos para eh, que a esa persona se le aplique o prácticamente se le sentencie o se le condene a la pena que señala el Código Penal para ese delito. Es decir, ¿cómo es que hacemos, pues? ¿Mm? Eh, ¿Cómo es que hacemos precisamente para poder aplicarle la pena? ¿Y cuáles son los derechos, los derechos fundamentales, inviolables? ¿Cuáles son esos derechos humanos que deben prevalecer y se le deben de garantizar al ciudadano sometido a proceso? ¿Mm? Porque por el mismo modelo que nosotros tenemos del sistema procesal, bueno, y también en todos los países, pues aquí en el proceso penal, que es obviamente de carácter público, se enfrentan el ciudadano en contra del Estado. La parte que pide, la parte que acusa y la parte que pide una condena es el Estado. Y obviamente es el ciudadano que se tiene que enfrentar a todo al Estado en un proceso penal. De esa cuenta es donde se hace obligatorio, se hace obligatorio que efectivamente existan los derechos humanos y las garantías constitucionales a la par del ciudadano para protegerlo y evitar los abusos del Estado. Es decir, estamos hablando de que en el proceso penal se están enfrentando dos sujetos o dos personas en desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque por un lado está el Estado y por otro lado el ciudadano. ¿Qué es lo que tiene el Estado a la par de él? Porque obviamente recuerden ustedes que el Ministerio Público es un ente del Estado, que es el que ejerce la acusación, es el que pide precisamente la condena, es el que quiere precisamente que se declare culpable a la persona. Entonces, ahí él es un órgano del Estado al que está presente, al que está pidiendo. Y cuando vemos el Estado, fíjense ustedes, representado, imagínense todo lo que tiene y miremos el poder que tiene el Estado. El Estado tiene al Ministerio Público, tiene a los jueces y magistrados, tiene a la Policía Nacional Civil, tiene al sistema penitenciario. Todo eso es lo que tiene el Estado. Y contra todo eso, nosotros nos estamos enfrentando. Cuando hay una persona sindicada, ¿hay igualdad de condiciones? Obviamente no. Mire el Estado todopoderoso, ¿ah? Con todos los órganos de poder que están a la espalda de él, que se encuentran atrás de él. ¿Y qué es lo que tiene el ciudadano? El ciudadano que se presenta sindicado de un delito. A su abogado defensor. Nada más. No necesariamente de la USAC, pero sí tener un abogado defensor. ¿Y qué lo respalda? ¿Cómo podemos evitar el abuso de poder? Que se extralimite el Estado, precisamente con todo el sistema de protección, las garantías y derechos constitucionales y obviamente el debido proceso es una exigencia que nace precisamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces es una de las cosas que nosotros también tenemos que exigir precisamente, la observancia del debido proceso. Y cuando hablamos del debido proceso, no solo es el proceso, sino también el procedimiento en cada una de sus diligencias y en cada una de las etapas procesales. Entonces, eso es lo que debe hacer, eso es lo que protege al ciudadano. Por eso es que, ya no lo he oído tanto, pero ustedes han oído precisamente cuando dicen, es que los derechos humanos, la Constitución solo protege a los delincuentes, a ellos sí tienen derechos humanos, ¿verdad? A ellos sí los protege el derecho, para ellos es, chica, dice uno,
pues me estoy enfrentando a alguien que lo tiene todo, tiene pisto, tiene todo, y yo ni siquiera a veces para abogado defensor. Y como no tengo abogado defensor, entonces se ha creado precisamente lo que es el Instituto de la Defensa Pública Penal, que existe en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay una institución están los abogados defensores. ¿Mm? ¿Mm? Adivinen quién apareció por ahí, ya está gritando por ahí. Adivinen ustedes qué, pues obviamente el Estado. Sí, dicen. Fíjense ustedes cómo es eso, dice. ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. ¿Cómo es eso? Dice que al delincuente hasta el Estado le tiene que pagar abogado, hasta un abogado pagado tiene. ¡Hala! ¿Y qué hacemos nosotros? Pues mire, la verdad es que también a la víctima, al agraviado, saluda. Pues debe estar jodiendo aquí. Saluda. Ya vino, pues va. Ahí está, pues saluda. Decirle eso, no te vas a subir en la compu. Pues sí. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene un abogado también pagado por el Estado. Y ese abogado es el Ministerio Público. Los fiscales auxiliares fiscales, precisamente, y cuando miremos el Código Procesal Penal, van a ver que es el que le tiene que dar el apoyo y le da su apoyo precisamente. Si tiene abogado defensor, ¿cómo pagar un abogado? Para poder querellarse, pues obviamente lo tendrá. Pero si no lo tiene, el Ministerio Público lo mantiene informado, le da todo eso, le da todo el servicio y pide precisamente todo lo que le favorezca a la persona. Por lo tanto, el Ministerio Público o los auxiliares fiscales, el fiscal y todos los demás, son los abogados pagados el Estado para garantizar los derechos de la víctima o del agraviado en un proceso penal. Lo que pasa es que no lo ven de esa manera. Entonces, el Estado le paga a su abogado, al abogado defensor, al sindicado y también su abogado al agraviado, precisamente a través del Ministerio Público, que va a velar, y ahí vamos a ver las normas del Código Procesal que ordenan precisamente esa participación del Ministerio Público y la comunicación que tiene que tener con el agraviado para efectivamente hacer valer sus derechos. Exactamente. Ustedes saben, aquí entre nos, por todo lo demás que esto, porque al final, recuérdense que esto es el proceso penal es de naturaleza pública, no es de naturaleza privada, pues. Y la justicia es gratuita. Exactamente, es gratuita. Claro, se paga con impuestos. ¿Saben ustedes cuánto es el valor aproximado de un proceso penal? Agotando todos los procedimientos, desde que se inicia hasta llegar a sala de apelaciones, la ejecución y todo lo demás. ¿Saben ustedes cuánto es el costo aproximado de un caso penal? ¿Alguna idea? Buenas tardes, Lick. Yo Hola, diría, hola. llegando, como dice usted, a segunda instancia, tal vez unos 50,000 quetzales. Ay, Tirándolo así, o sea, sin idea, solo diciendo la cantidad, como usted dice, una cantidad indeterminada. no, En mijo. vez de así me pasé Quedó demasiado. demasiado corto. No, estamos hablando de casi 400 a 500,000 quetzales. Eso es lo que cuesta por el pago de uno de los jueces de esto, que las actividades, las audiencias, por el pago del Ministerio Público, de los auxiliares y de todo lo que es, porque el INASIF de alguna manera también representa los intereses de la parte acusadora, ¿no? Porque el INASIF también tiene que intervenir, pues. Entonces, un caso penal. Hace algunos años se hicieron los cálculos así bastante técnicos y se calculaba en 400,000. Pero obviamente los sueldos han aumentado y todas las cosas. Entonces, fácilmente, así gruesamente, estoy diciendo que un caso penal
tiene un costo de casi 500,000 quetzales. Exactamente. Eso es lo que prácticamente se gasta. O sea, pensando en todas las cuestiones que se tienen que agotar dentro de un proceso penal. Como le digo, no es solo una audiencia, son varias audiencias. Estamos hablando del salario de los jueces, estamos hablando del salario también de la defensa pública penal, estamos hablando del sueldo de los magistrados, estamos hablando de los magistrados de la Corte Suprema, estamos hablando también de la Corte de Constitucionalidad, que siempre, además de todo caso, siempre de alguna manera, cuando se interponen precisamente acciones de inconstitucionalidad o amparos, pues también eso tiene un costo, pues. Así que no pensemos en 15,000, 20,000 quetzales. El proceso penal es caro. Es caro. A contrario de lo civil, pues la mayor parte, por ser de carácter privado, lo cubren de alguna manera las partes que intervienen dentro del proceso. Ellos pagan su propio abogado, hacen todo esto, hasta incluso tienen que pagar costas procesales y todo lo demás. Así que solo para que ustedes vayan midiendo la importancia, porque la verdad que el derecho procesal penal es muy importante. Incluso hay algunos autores y de alguna manera tienen razón, que hay un aspecto político bien grande en cuanto al proceso penal. Dicen que, sí, algunas multas además ahí va compensando de alguna manera. Dicen que si quiere uno saber cuán democrático o cuánta democracia hay en un Estado, si efectivamente es un Estado democrático, nosotros lo podemos determinar por su Código Procesal Penal y por sus casos penales. El derecho penal determina, o el derecho penal prácticamente, con el derecho procesal incluido, determina cuán democrático o cuánta democracia hay en un Estado. Cuánto efectivamente protege el Estado a sus ciudadanos. Cuántos derechos son precisamente protegidos, observados, ¿verdad? Dentro de un proceso penal. Y así mide usted lo democrático que es un Estado. Miren la importancia de esto, pues. Miren la importancia de lo que es el derecho penal. Así que es bastante importante. Porque ustedes han oído precisamente, y lo han oído con estos últimos casos de Nicaragua, que se están violentando los derechos de las personas sindicadas y que eran oposición política a Ortega, y que los metió a todos presos y los procesaron y les indican de una serie de delitos, y hace rato, ahora no ha salido mucha noticia de ello, pero muchas veces se están violentando los derechos de todas estas personas que metieron preso para evitar su participación política y efectivamente garantizar de que Ortega ganara las elecciones. De alguna manera también se hizo en Venezuela. Entonces, para determinar si es un Estado no democrático, miremos cuánto efectivamente se defiende. Entonces, ya le digo, claro, es muy fácil decirlo desde aquí, esta perspectiva del periodismo, de personas que dicen, sí, solo se protegen los derechos del sindicado. ¿Cuán importante, qué importante es que los derechos del ciudadano también sean protegidos? Que los derechos constitucionales sean observados plenamente en un proceso. Es muy importante. Eso es lo que también lo obliga precisamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es lo que obliga la Organización de las Naciones Unidas. Así que eso es lo que quiero que ustedes vean, la importancia de esto, que no estamos viendo cualquier cosita, cualquier proceso. El derecho procesal penal, que les digo, tiene mucha importancia, incluso a nivel internacional, ¿verdad? A nivel internacional. Voy a tener que bajar y dejarle la cola a este gato porque ya, también se pasa. Bueno, entonces efectivamente también tiene mucha importancia. Entonces,
no sé, esos algunos aspectos que tenemos precisamente que ver. ¿Mm? Y cómo efectivamente la observancia del debido proceso es bastante importante. ¿Mm? Incluso había un libro de Derecho Procesal Penal que incluso lo presté para que supuestamente se hiciera una tesis o ayudara a una alumna ahí que hiciera su tesis y me lo palanqueó, ya no me devolvió mi libro, pero era muy, muy, muy importante ese libro, porque el autor era sobre derecho procesal penal, y era un relativamente pequeño el libro. eh, Él empezaba explicando el proceso penal precisamente de esa manera. Decía que había una persona que había matado a alguien y se sentía culpable y sabía que era culpable. Entonces viene esta persona y así lo relata el libro, pues un poco más amplio de la síntesis que yo estoy haciendo. Entonces él va al sistema penitenciario, y le dice, miren señores, fíjense que yo soy fulano de tal cosa. Yo cometí un delito. Mi delito para mí es grave. Es este delito, hice tales y tales, tales cosas. Entonces yo lo que quiero es que yo estoy aceptando mi responsabilidad. Yo quiero que efectivamente se me aplique y se me condene a la pena que está establecida ahí. Ahí dice 20, 25 años de prisión. Pues bueno, yo vengo aquí, me pongo a su disposición, enciérreme usted por 25 años. Le dice, mire, realmente yo no lo puedo aceptar aquí. Y usted no simplemente puede venir aquí y decirme que usted es culpable y como es culpable, quiere que de una vez empiece usted a cumplir la pena que está señalada en el código. Mire, yo no puedo hacer eso. Para que usted pueda ingresar a la cárcel, ¿m? Tiene que ir o tiene que estar presente o tiene que estar ordenado por un juez de ejecución. ¿M? Es un juez de ejecución el que ordena su ingreso y me avisa de una vez cuándo va a ser su salida. Pero en cuanto yo no reciba la orden de un juez de ejecución, yo no le puedo permitir que entre. He de decirles que el proceso penal es muy, muy particular, muy, muy. Solo miren ustedes cuántos jueces intervienen y cuando le digo que son como 400,000, 500,000 quetzales lo que cuesta un proceso penal, en primer lugar, participa muchas veces un juzgado de paz, un juez de paz, al juez de paz. Una vez que participe el juez en ese primer acto, lo manda a un juez de primera instancia. Ahí tenemos un abogado distinto. El juez de primera instancia mira dos etapas procesales, que es la fase preparatoria y la fase intermedia. Una vez que ha terminado esa fase preparatoria y se ha agotado la fase intermedia, pasa a un tribunal de sentencia. Ahí es otro juzgado con 3 jueces más, 3 jueces de primera instancia. Bueno, se ventila el caso. Se da la apelación. Ese expediente sube para que 3 magistrados revisen el caso de él. Revisen el caso de él. Él resuelve precisamente la sala de apelaciones. La sala de apelaciones, no la Corte Suprema todavía, la sala de apelaciones, ¿no? Y obviamente con la sala de apelaciones se puede interponer una casación. La casación ya la mira la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Si no se está de acuerdo, también se puede acudir, como le decía yo, en amparo a la Corte de Constitucionalidad. Ahí son los 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que intervienen. Miren, bueno, cuando ya efectivamente la sentencia se considera ejecutoriada, se considera que ya se agotó todo el procedimiento y la condena queda firme, fíjense ustedes, entonces se envía el expediente a un juez de ejecución. Ahí el juez de ejecución es el encargado de establecer en dónde va a cumplir la condena, que es un juez distinto. ¿Cuánto va a llevar la condena? ¿Cuándo va el cálculo? Porque como si estuvo en prisión preventiva, esa prisión preventiva prácticamente se le rebaja de la pena en total. Entonces le dice, mire, usted va a ingresar hoy y va a salir en tal fecha. De una vez le señala el día de entrada y salida. Mire cuántos jueces tuvieron a su cargo ese expediente. Y ojo, ahí van a ver otra cosa. Ya está la persona cumpliendo condena. Ya es una sentencia
en que ya fue con el juez de ejecución, él ya está cumpliendo la condena. Fíjense que para nosotros, y aquí va a tener mucha preponderancia, mucha importancia la palabra siguiente, que me recuerda a alguien y que decía, todo es relativo. ¿Quién decía esa frase? Todo es relativo. Ninguno lo dice, ¿verdad? Ahí la buscan. O sea, nada es absoluto, todo es relativo. Y de ahí nace también una frase muy de abogados que dice, Einstein. ¿Sí? Einstein dice, si no estoy mal, dice Verde. Todo es relativo, dice Einstein. Entonces, se supone que ya tenemos una sentencia ejecutoriada. Ya es cosa juzgada. Y cuando hablamos de ejecutoriada o cosa juzgada, se supone que ya no acabe ningún recurso. Fíjese que en materia penal no es así. Porque cuando ya está cumpliendo condena, todavía se puede interponer una acción de revisión. Fíjense ustedes. Una acción de revisión. Y ese también tiene sustento precisamente en el Código Penal. Nosotros en materia jurídica tenemos la palabra, allá Einstein decía, todo es relativo. Nosotros decimos, depende. Es que mire que la ley dice, sí, pero depende. Esa es nuestra frase para que es similar a lo que decía Einstein de que todo es relativo. Depende. Hasta alguno incluso dice que un loro había aprendido a la palabra depende y a decirla muy claramente y muy bien. Tan es así que lo equipararon y le otorgaron los títulos de abogado y notario y lo graduaron. Porque ese loro sabía aplicar bien esa palabra. Depende. Depende cómo se aplica, a quién se lo estamos aplicando y depende de un montón de cosas, ¿no? Entonces va, y aún siendo una resolución ejecutoriada, porque recuerda que cuando hablamos de la extractividad de la ley en el derecho penal, cuando hablamos de la extractividad, sí, mi loro fue el que empezó a decir esas cosas. Cuando hablamos precisamente en el Código Penal y hablamos de la extractividad, que estamos hablando precisamente de la retroactividad de la ley, ahí mismo dice que se puede solicitar y aplicar aun y cuando se esté condenado o se esté cumpliendo la condena. Si yo ya estoy cumpliendo una condena, porque ya la sentencia ya está, es definitiva, pero resulta que hay una nueva ley y esa nueva ley regula que hay una rebaja en la cantidad de la pena. Y ahí mismo el Código Penal establece que yo, aún estando cumpliendo la condena, puedo pedir que me apliquen la retroactividad de la ley para que me rebajen la pena. Pues el procedimiento a través es lo que le llamamos la acción de revisión. La acción de revisión tiene derecho a interponerlo la persona que está cumpliendo la condena. Ahí está en el Código Procesal Penal. Ahí lo vamos a ver oportunamente. Tiene derecho a la revisión para que esto sea conocido por la Corte Suprema de Justicia. Pues en materia de hay varios otros casos o las circunstancias por las cuales se puede interponer una revisión. Y no habíamos dicho que era cosa juzgada, pues. No habíamos hablado de una sentencia ejecutoriada, pues. Se supone que ya no cabe ningún recurso. Pues en materia penal sí. Todo es relativo. Depende. Porque la acción de revisión sí se puede interponer y se puede acceder. Exactamente. Si es en materia civil, sí, es cosa juzgada. Ahí ya no pueden hacer nada. En materia penal, eso es relativo. Depende. Si es en penal, sí se puede. Y todavía, en una acción de revisión, podemos otorgar, se puede revocar la sentencia y nos dan la libertad inmediata porque al hacer la revisión, efectivamente encuentran que sí es posible. Como le digo, no tengo mi código procesal penal. No sé si Alberto más o menos me recuerda dónde está. Creo que es 453 o algo así. Donde está la revisión.
La revisión ahorita. La acción de revisión. No sé si es 453 o 35, no sé, a veces invierto números. Sí, es el 453, el objeto de revisión. Sí, ahí tenemos la revisión en el 400 y en el 457, me parece, son los motivos por los cuales procede solicitar la revisión. Y son como unos 10 o más. Circunstancias en las que uno puede someter a la Corte Suprema que se revise. Y si puede ser lugar, podemos llegar al colmo o al extremo de que nos otorguen nuestra libertad, que esa sentencia sea como debe derogada y nos den inmediata libertad porque se ha hecho una revisión del caso y sí cumple. Pero no crean que solo en Guatemala. En todos los países existe ese derecho o esa acción de revisión. En la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos todavía se han revisado sentencias en las cuales se ha aplicado la pena de muerte porque ya se está vigente, o también un nuevo juicio, ¿sí? Un nuevo juicio o si no, la libertad. En Estados Unidos también se han revisado muchos casos donde se ha aplicado la pena de muerte y han encontrado que ha habido bastantes errores judiciales en esas penas y obviamente han tenido que indemnizar a las personas o los parientes o los que han ejercido el derecho de revisión precisamente para revisar esas sentencias, porque las sentencias ya fueron ejecutoriadas y las personas ya las mataron, pues, las ejecutaron. Y en Estados Unidos también revisan, hay una acción, un equivalente a una acción de revisión y efectivamente han revisado y han encontrado errores judiciales. Imagínense, el hecho de condenar a alguien a muerte y lo hayan matado y después dirán, ay, perdón, fíjese que me equivoqué. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que tiene que estar ya cumplida, ejecutada la sentencia y por eso es que a veces no llega. Entonces, señores, ya les digo, esta persona va y dice, mire, tal cosa, yo quiero que sea. No puede. Va, entonces él dice, bueno, voy a ir al juez de ejecución. Mire, señor juez de ejecución, le dice, mire, pero en primer lugar, miren ustedes cuántos jueces conocen de un caso penal. ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos magistrados? ¿Cuántos jueces? Miren un caso. ¿Y por qué efectivamente fácilmente llega a ese costo? Juez de paz, juez de primera instancia, tribunal, sala de apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, juez de ejecución y obviamente también la Corte Suprema en la acción de revisión. ¿Justifica el gasto? Sí, por la justicia. Efectivamente por el sistema de justicia penal. Entonces ya le digo, esta persona va al juez de ejecución, dice, mire, ordénele al de la cárcel, al sistema penitenciario, que me deje ingresar. ¿Y por qué quiere ingresar? Porque fíjese que yo cometí ese delito, tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Yo hice. El delito está penado con 25 años. Entonces, como yo lo hice, yo quería entrar, pero él me dijo que él no podía, que usted se lo tenía que ordenar. Ordénele que me deje entrar para que yo pueda cumplir los 25 que está establecido en el Código Penal, para poder cumplir con la condena que ahí establece. No, discúlpeme, yo no puedo ordenar. ¿Cómo que no? No dice él que usted es el que le ordena. Sí, pero a mí me ordena antes, me ordena precisamente antes un juez de una sala de apelaciones o una Corte Suprema de Justicia que efectivamente hay una sentencia de primera instancia que efectivamente lo manda a usted a cumplir esa pena. Y en tanto que a mí no me ordene que precisamente le aplique esos 25 años que establece la ley, porque así está en la sentencia y la sentencia ya fue revisada, yo no puedo decirle simplemente al sistema penitenciario que lo deje entrar. Tendría que ir a preguntarles. Entonces, va él pasando todas las etapas, ¿verdad? De atrás para adelante, revisando todas las etapas, y le van explicando
prácticamente en qué consiste cada etapa procesal y por las cuales, para poder ingresar a la cárcel a cumplir la condena, tiene que iniciarse el proceso con todas las garantías para garantizarle a él el debido proceso, precisamente cumplir con las normas internacionales de aplicación de las penas y obviamente también con los derechos humanos. Así que miren ustedes con lo que se están encontrando en un proceso penal. Miren ustedes todo lo que hay que hacer. Y todavía, como les dice yo, dice, es que para los delincuentes. No, estamos hablando de un ciudadano, de un ciudadano que está sometido a proceso, que es inocente. La misma Constitución garantiza su estado de inocencia. Dice e indica que la persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario en una sentencia ejecutoriada. Entonces tenemos un ciudadano que está sometido a proceso, que es inocente y que se enfrenta a todo el proceso penal y todo precisamente el aparato de Estado que están en contra de él. E incluso hasta los mismos sistemas de medios de comunicación, que muchas veces los medios de comunicación y la opinión pública los condenan con anticipación o antes de ser procesados. Porque el problema de lo penal es que siempre hay una sentencia pública. Las noticias, los periodistas y el público condenan antes. Igual como hicieron con Jesucristo, porque tiene mucha similitud precisamente el sistema procesal penal con el juicio de Jesús, que fue el sistema acusatorio. Un sistema conturatorio inicial, pues. En el que sometieron a decisión de que si era culpable o inocente, y ahí si le daban la libertad o no, y lo pusieron, ¿verdad? Bueno, el se lavaron las manos tiene otra posición procesal, mi estimada Aurora. Muy interesante también, muy interesante. Todos dicen, es que Poncio Pilato se lavó las manos. No. Hay una razón, y hay una razón procesal. Tiene una justificación. Y en nuestro Código Procesal también lo tiene. Es que fíjense ustedes, que viene y le dice, bueno, entonces, ¿qué ustedes opinan? ¿Condenamos a Jesús o a Barrabás? Barrabás siendo un delincuente, ¿verdad? Que el delincuente, ya saben, y todos los presos criminales, claro, era un revolucionario que también quería derrocar el Imperio Romano porque había conquistado Jerusalén, ¿verdad? Que ese era el fondo del asunto también en el tema de Barrabás. Y entonces dice, ¿quién quiere? La gente escogió a Barrabás. Y Jesucristo, que no había hecho nada, ¿qué pasó? Vaya, perfecto. ¿Qué pasó? Entonces, la opinión pública son iguales a los que condenaron a Barrabás. Condena sin saber si la persona es efectivamente es culpable o no. Exactamente. Incluso algunos dicen, ya deberían de estar ahí, ¿para qué perder el tiempo? De una vez condénenlo a 30 años y métanlo a la cárcel por asesinato. Así dicen. Y fíjense que el tema penal es bastante importante, que la responsabilidad penal y la acusación se hereda. Porque el día de la mañana aparece el hijo de alguien que lo condenaron, e incluso solo fue procesado y lo dejaron libre porque no le lograron probar nada. Siempre toda la gente va a decir, mira, ahí está fulano, es aquel que mató a la mujer y por eso es que, y que lo metieron a la cárcel, pero ahí salió libre, pero ese fue el que mató a la mujer. O sea, siguen diciendo esto. Y después aparece un hijo y dice, mire, es el hijo de aquel que mató a la mamá y que tal cosa, pero que fue a tribunales y sabe por qué, pero lo dejaron libre y no salió tal cosa. O sea, se hereda también la responsabilidad penal. Así de grave y duro es el derecho penal. Imagínense ustedes. Ahora en el tema, así adelantándolos un poco, el tema de Poncio Pilatos, porque se los menciono cuando miramos esto, es que Poncio Pilatos alegó que él no era competente, Yo no soy competente para ver este caso. Esto que es yo no veo un riesgo para el Imperio Romano, ni la conquista.
Yo lo único que veo es un problema de carácter religioso, de carácter de sus dioses y todo, que es un problema de ustedes judíos. Eso que vaya al Sanedrín, vayan allá y que lo juzguen. Yo no tengo nada que ver con esto, pues. Yo no veo ningún caso penal. Y eso fue lo que hizo Poncio Pilatos. Alegar incompetencia, soltarlo y llévenselo. ¿Qué hizo el Sanedrín otra vez? Pero después, por una decisión política, porque en derecho, el procesal penal, el derecho penal es político, tiene un aspecto político muy grueso, sobre todo con la opinión pública. ¿Qué es lo que dice? Se lo devolvieron. Entonces él dice, pues yo no tengo nada que conocer, pero políticamente le dijeron, mire, es un problema, porque si usted va a negarse a conocer, se va a ver un problema y van a empezar a hacer una revolución y se van a empezar a pelear y ahí sí vamos a estar en riesgo. Yo le aconsejo, para evitar problemas políticos, conozca el caso, resuélvalo, porque si no vamos a tener un problema más grande. Exactamente, eso era lo que estaban tratando él de evitar. Por eso se lo devolvieron y todo. Incluso les dijo, mire, si ustedes quieren que yo lo sancione, ya lo azoté, ya lo golpeé, ya le hice de todo. Ahí se los doy todo machacado ahí y toda la cuestión, ¿va? Para que miren que hice algo, pues. Pero es algo que ustedes tienen que juzgar. Si es cuestión de Dios, es ustedes que... Eso es algo de ustedes, pues yo no tengo nada que ver con eso, pues. Entonces, su acto de lavar las manos fue, yo soy incompetente, yo no tengo nada que ver el caso. Y si esa persona es condenada, a mí no me van a culpar. Yo estoy limpio. Ustedes fueron los que así lo pidieron. Por eso se dice, no fue Roma la que condenó a Jesús, sino fueron los mismos judíos, mismo Israel, Sanedrín, que condenó a Jesús. Ellos no lo hicieron. Yo no fui. Ese es el acto de lavarse las manos. ¿Suena lógico, mis estimados? Es que conozco un poco de la Biblia, un poquito por ahí. Entonces, me gusta aplicar estos conocimientos y ven ustedes que lo que él estaba alegando en final y lavándose las manos era alegando incompetencia para conocer ese caso. Exactamente. Básicamente era incompetente. No tenía competencia. Y eso es lo que hace un juez normal. Le llega un caso tal cosa, simplemente se abstiene de conocer y lo devuelve. No tengo competencia para conocer ese caso. Y si él tiene dudas, lo eleva a la Corte Suprema para un problema de competencia. Porque hay un recurso que lo mandan, lo elevan a la sala para que sea la sala que determine si es o no competente o no para conocer el caso que él resuelve. Licenciado, Sí, perdone que lo interrumpa. ¿no? Fíjese que ya tenemos la otra clase, la clase de civil. Perdónele. Sí. 350, no, perdonen ustedes, es que ustedes siempre me hacen hablar más de la cuenta. Bueno, mucho gusto saludarlos y aquí estamos saludándolos y que les vaya bien en la otra clase. Éxitos. Ha sido un gusto verlos nuevamente. Gracias, Chau, Lick. Goodbye, adiós. Adiós. Gracias.